Bueno, de retorno estamos. A ver, les voy a compartir la pantalla que estábamos visualizando. Ya. Estamos hablando específicamente ahora de lo que es la orden de compra. Vamos a después hablar de la factura y el contrato. En realidad voy a aprovechar el ejemplo que voy a exponer para hablar también del contrato. Como dice acá, el concepto es un pedido que se formaliza mediante un documento, ¿no? Con el cual el comprador pide que se le pueda vender. Entonces, hay una formalidad, está firmado por el personal competente para pedir que se le pueda proveer del bien. Entonces, ese es el concepto básico. Ya si vamos a la normativa que acabo de referirles, el inciso CC del artículo 5 de ese decreto menciona que es una solicitud escrita que se hace a un proveedor para que se le pueda enviar los bienes, pero tomando en cuenta el precio y el plazo. Solamente esto debería ser para compras de entrega inmediata, es lo que lo dice. Bien, vamos a mostrarles el archivo de la práctica. Aquí está. Está visualizándose, ¿no? Ese archivo en PDF. Chile ya. Ya. Ahí, por ejemplo, vemos, hay una tablita en la parte central. Dice, tomando en cuenta la información publicada en el SICO respecto a la entidad pública que seleccionó para análisis, seleccionar 5 transacciones para identificar en estas la siguiente información. Tengo aquí en el lado derecho CUSE, quebrado de entidad. O sea, ¿qué quiere decir? Tengo que poner el código CUSE que está en el SICOES. ¿Cuál es ese código? Que voy a ir al SICOES para que vamos a entrar acá. Es lo que voy a pintar de azul. Ese es el que está al lado izquierdo de su pantalla. 21-00-35-00-1157-99-7-11. Ese es el código que tienen que insertar. Ahora volvemos a ese documento. Según contrato o orden de compra, o sea, cualquiera de los dos. Tienen un número. Esos documentos tienen un número, tienen que copiar ese número. Tienen que copiar el número del acta o informe de conformidad, cual esté publicado. El importe de la transacción. 50,000, 100,000, cuál será, y tienen que ponerme el concepto, compra de switch, compra de material de escritorio. Entonces, en la primera columna de esa tabla, que es al lado izquierdo, que dice quebrado de entidad, está el número, el código que les acabo de exponer y el nombre de la entidad. Si es Ministerio de Economía, Ministerio de Economía. Si es Gobierno Autónomo Municipal, Gobierno Autónomo Municipal, ¿no? Entonces, para que se aclare. Eso es lo que tenemos que hacer para fines de practicar en sí las consultas que vamos a hacer, el contenido que tienen estos documentos, que en realidad son los soportes que tienen que estar adjuntos al comprobante contable. ¿Ya? Otro ejemplo vamos a tomar. ¿Qué entidad quieren ver? Ministerio de Comunicación, dicen. Ministerio de Comunicación. Confírmame si es todavía entidad o es que ya no es entidad Ministerio de Comunicación. Porque creo que algunos ministerios se han fusionado, ¿no? Alguien me ha escrito WhatsApp. Ahí vamos a ver si hay de ministerios, porque tiene que tener código de entidad para que podamos identificarlo. A ver, Ministerio de Comunicación, voy a buscar. Bien, esa entidad, miren, porque está acá, tiene un código. Ministerio de Comunicación y aquí está. Compra de barbijos. Al lado derecho de su pantalla se muestra la resolución de adjudicación, la orden de compra o contrato y el acta.
Entonces, lo que hacemos es, a ver, entraremos a ver al contrato, si es que esto tiene un contrato, dice PJB, y vamos a ver el documento, si es una orden de compra o es contrato. A ver, voy a visualizar con ustedes. Es orden de compra, miren, se muestra, ¿no? Sí, licenciado. Sí, me dice. Ya, aquí, por ejemplo, hace referencia a barbijos. El precio unitario del barbijo es 7.50 bolivianos. A ese precio han comprado. ¿Qué tipo de barbijo es? Triple capa. Cada barbijo vale 7.50. Cobertura en la nariz y boca total. Dice forma de empaque embolsado en bolsas de 100 unidades. ¿Quién ha sido el proveedor? Aquí tiene que ser el proveedor, seguramente está acá. Servicio Nacional Textil Senatex. Su dirección es en zona Villa Fátima. Es esa entidad que le ha vendido. Entiendo que es una entidad del Estado también, ¿no? El Servicio Nacional Textil Senatex. ¿Quiénes suscriben? Miren, hay personal autorizado de Senatex, que es el director general ejecutivo, que es la MAE de la entidad. Y aquí, como parte del Ministerio de Comunicación, está firmando el responsable del proceso de contratación, el RPA. Está firmando. Ha sido emitido el 20 de mayo y tiene fecha con plazo de entrega hasta 14 días. Por eso se dice que este documento tiene que emitirse con entrega inmediata. O sea, pues que máximo hay un promedio de entrega de 15 días. Miren, plazo de entrega hasta 14, no hay más. Entonces, de esa forma tenemos que ir rescatando. El número del documento aquí dice es MC, está en la parte del encabezado, guión OC, guión CM, número 017, quebrado 2020. Entonces, esos son esos datos. Bien, a ver, vamos a volver al psicoes. Entonces, ¿cómo les parece? ¿Está difícil o está sencillo de poder buscar, consultar? Dicen, yo acabo de entrar al SICUES para ver de la entidad que escogí y a mí no me consta ninguna compra. No sé si es porque tengo que colocar algún dato adicional. ¿Qué entidad es? Sergeomin, Servicio Geológico Minero. Sergio Min. Ujú. Servicio. A ver, eso más mandemos para lógico minero, dices, ¿no? Sí, Minero, a ver. Es que hay que tener mucho cuidado al registrar los nombres de las instituciones, porque a veces cuando nos equivocamos o no agarramos algo, nos reconoce. Acá, vamos a ver. Aquí está, miren. Servicio Geológico Minero Sergiomin. Adquisición de PH Metro de mesa digital. Aquí está la orden de compra, acta de recepción. Entramos y podemos visualizar. Ya, entonces vamos a ver. Voy a compartirles la pantalla y ahí está. Miren, orden de compra, sección MIN, se aparece. Por un monto total de 22.300. Mira, hay varias firmas acá. Cada entidad diseña su formulario. Miren, aquí está, por ejemplo, el encargado de bienes, el que ha elaborado el documento, el responsable administrativo, el responsable de contratación está ahí firmando y miren, son varias firmas. ¿Cuánto tiempo de plazo de entrega? 9 días calendario. Como verán, son para entrega inmediata. El documento es la característica, la particularidad. Eso lo distingue del contrato. Bien. Volvemos a psicoes entonces. Entonces, continuamos avanzando, ¿no? Yo creo que con estas explicaciones ya van a ir ustedes practicando y van a ver si funciona o no, ¿no? ¿O tienen más dudas? Bueno, pasaremos entonces, avanzaremos. Voy a compartir nuevamente las diapositivas. Entonces, ya yendo a lo que es la factura,
tenemos que tomar en cuenta que este documento nos permite comprobar, ¿no? Que el vendedor en sí le ha transferido la propiedad a la... ¿Dónde está? ¿Quién está hablando? Ya. Entonces, con la factura uno puede comprobar que se le ha transferido, se le ha ya otorgado la propiedad de ese bien mueble, que puede constatar de que el servicio en sí, en realidad, no le acredita de que le haya dado el servicio, porque el que le haya dado el servicio es el informe de conformidad. Pero más que todo acredita de que el gasto o el bien de uso como activo, puede ser si compramos equipos, digamos, o activos fijos, en sí son propiedad de la institución, o sea, corresponde a la institución. Entonces, acá tenemos que entender de que el vendedor, para fines de transparencia, detalla, ¿no? En su detalle empieza a decir qué es lo que ha vendido, o sea, hace una explicación exhaustiva en algunos casos, en otros casos, por ejemplo, ya solamente le ponen ya en resumen, ¿no? ¿Quiénes tienen que intervenir en este caso? O sea, el vendedor, o sea, es decir, tiene que extender la factura, ¿no? Y el comprador es el que tiene que, en sí, al final va a pagar el impuesto al valor agregado. Ahora, en el sector público, las entidades, o sea, las entidades descentralizadas, los ministerios, no emiten factura, ¿no? Es decir, hay servicios que nos dan los ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, si alguien hace un trámite, ¿no? O sea, para libreta, digamos, ¿cómo se llama eso? Hay auxiliares. Bueno, ahorita no tengo en la mente la denominación de los documentos, pero en sí las personas pueden hacer el trámite de sus libretas, ¿no? De exoneración, no sé qué se llama esas libretas, de redención, de auxiliar, o sea, tienen sus denominativos. Entonces, va la persona, paga por ese bien, ¿no? O sea, por ese documento, pero el ministerio no le va a extender factura. O sea, es decir, va a extenderle un recibo que como constancia de que está en sí recibiendo por lo que en sí le está dando el servicio y está extendiendo el documento. En el caso del CEGIP, lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a tener, por ejemplo, nosotros nos van a prestar el servicio, pero no nos van a extender factura. Donde sí vamos a tener esa oportunidad de recibir factura es cuando una empresa pública nos da un servicio o nos vende un bien. Si ustedes van a las tiendas de mapa, van a recibir su factura y eso les va a servir para crédito fiscal. Esas empresas, por las ventas que realizan, también tienen que generar un débito fiscal, o sea, están alcanzadas por el impuesto al valor agregado, ¿no? En Eso se puede ver en su número de identificación tributaria, su NIT. Dice cuáles son sujetos pasivos de qué impuestos. Hay pues impuesto a las transacciones, de acuerdo al rubro donde, digamos, ellos se desenvuelven, ¿no? Entonces el contador tiene que en esa parte analizar, porque ¿qué pasa con esto? Si yo soy un contador de un ministerio y resulta de que las compras que hemos hecho, hemos comprado de computadoras, todo eso, nos llega, ¿no? Nos llega a nosotros como contadores, nos llega las facturas y tenemos que contabilizar. Si hemos comprado, digamos, equipos de computación por 10.000 bolivianos, ¿no? Por 10.000, y tengo la factura por 10.000, tengo que contabilizarla. Reconozco el activo fijo, ¿no? Reconozco el activo porque en sí son computadoras y tengo que reconocerlas como activo. La pregunta es, ¿voy a registrar los 10.000 bolivianos como parte del activo fijo? Porque estoy en un ministerio. La pregunta que les hago a ustedes, ¿lo voy a reconocer el 100% o solamente el 87%? ¿Cuál es su comentario sobre esa parte? Recuerden, es un ministerio, no emite factura. ¿Cuál sería la idea?
100%. Ok. El 100 o el 87% va como activo. Es un ministerio, no está alcanzado por el impuesto al valor agregado. El 100% entonces. El 100%. ¿Están de acuerdo con esa apreciación? ¿Qué opinan los demás? Que sí, por- A ver, les trato de escuchar, pero un poquito que está entrecortado. Se escucha entrecortado. Lo puedes escribir al chat, lo puedes escribir para que podamos nosotros tomar en cuenta ese comentario. Miren, hay que analizar siempre cuando hagamos una contabilización el efecto que va a generar. Ese efecto tiene que en sí considerarse en los estados financieros. No obstante de que los ministerios, por ejemplo, no deberían emitir estados financieros porque ellos no son considerados entes contables, eso lo define la Resolución Suprema 2271-21 del año 2007, donde dice que los organismos de la Administración Central no se constituyen entes, o sea, aquí quiere decir que no tienen código institucional, que ustedes mismos lo han visto, han querido buscar de un ministerio su balance y no han encontrado. Al final han tenido que tomar el dato del órgano ejecutivo, ¿no? Que en sí está publicado así, eso que consolida o como se dice, agrega a todos los ministerios y solamente saca un reporte agregado de todos, ¿no? Entonces, como no son entes contables, pero igual tiene que analizar el efecto que va a generar, o sea, es decir, porque eso se va a agregar en un estado financiero de toda la administración central. Es decir, va a estar, va a ir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lo que se va a hacer se va a agregar, o sea, es decir, a todos los activos que tiene el Ministerio de Economía va a agregarse lo del Ministerio de Culturas, lo del Ministerio de Comunicación, lo del Ministerio de Desarrollo Productivo, se va a ir sumando. Y al final sacan un estado financiero donde los activos fijos del órgano ejecutivo están incluyendo para ver su incidencia y no generar, digamos, un efecto distorsionado. Uno tiene que analizar, por ejemplo, esa incidencia que va a tener en la contabilización. Y de eso no tienen que apartarse de la normativa contable. La normativa contable que dice cómo se tiene que resolver, qué constituye el valor de un activo fijo, qué costos conforman el valor de un activo fijo. Tenemos que nosotros como contadores llegar hasta ese punto. ¿No? ¿Por qué razón? Porque en sí, al final, independientemente de que ese crédito fiscal no lo utilizamos, porque al final de cuentas nosotros no estamos alcanzados por el IVA, o sea, tenemos la obligación de generar nuestros libros de compras, nuestros libros. Y yo he visto los ministerios que tienen sus libros de compras, es bien, o sea, cumplen con ese control, tienen todo eso, pero la idea es de que cuando hagamos una contabilización, tomemos en cuenta de que qué es lo que sobrevalúa un saldo, qué es lo que no sobrevalúa, ¿no? Es eso, y tenemos que tomar en cuenta los elementos del costo que hace referencia al tipo de bien que estamos comprando. Si yo voy a comprar un bien, ¿cómo se dice? Puede ser papel de escritorio, que lo voy a llevar al almacén. Si he comprado una cantidad así de unos 100 paquetes que son equivalentes a 50.000 bolivianos, están o sea, ahí acomodados en el almacén. No lo estoy utilizando. Entonces, pero me llega la factura del proveedor. El proveedor está cumpliendo, ¿no? Porque es un sujeto pasivo del IVA, porque es una empresa, el que me ha proveído el paquete de papel, el que me ha proveído de su equipo de computación, está cumpliendo porque me está extendiendo factura, independientemente de que yo sea o no sea sujeto pasivo. Es como cuando nosotros, por ejemplo, de aquí del curso, ¿cuántos no son sujetos pasivos? Tal vez muchos. Algunos tal vez son, digamos, tienen algún negocio, algo o alguna actividad
que, con el cual, digamos, tienen que extender factura, pero no creo que sea su finalidad. Pero igual, digamos, si reciben un servicio de la otra parte, les va a llegar la factura, ¿no? Entonces, ellos están cumpliendo, o sea, es decir, entonces eso hay que analizarlo bien para que uno tenga en cuenta. Ahora, en las empresas públicas, igual llega la factura. Compran equipos de computación, en las empresas públicas llega la factura, al contador le llega la factura. Y como vende servicios y como vende productos, también la empresa pública también tiene que extender factura. A eso sí le sirve, es diferente, ¿no? Es diferente el tema. O sea, hay que en esa parte analizarlo bien y decir, yo dónde estoy, en qué tipo de institución estoy trabajando y si, qué tipo, o sea, si es sujeto pasivo o no del impuesto. O sea, todo eso, todo esto está vinculado con la factura, ¿no? El objetivo de esta factura, como dice acá, es constituir la base imponible al precio de venta de los bienes, precios de venta de los contratos inclusive, porque las empresas constructoras pueden dar servicios a los ministerios, pueden hacérselos, digamos, puede construir una infraestructura. Ellos van a enviar con su planilla de avance de obra, van a enviar sus facturas, y eso está de acuerdo a lo que dice la ley 843, ¿no? Que tiene que extenderse la nota fiscal, ¿no? La alícuota del 13%, pero en el análisis, ¿dónde está? En la contabilización. Entonces, es eso lo que tiene que uno tomar en cuenta. Y claro, en esta parte ya es más para hacerles recuerdo los, los elementos que tiene que contener la factura. El contador tiene que verificar estos puntos que tiene que tener, porque las resoluciones del Servicio de Impuestos Nacionales hacen referencia. Pues no nos olvidemos que en este mundo hay buenas personas como hay también malas personas que pueden querer hacer daño. Entonces, alguien aparece con una factura, te extiende y esa factura pues es clonada, esa factura no existe, no es legal, o sea, y el contador tiene que verificar si tiene estos elementos, número de autorización, el número de NIT, o sea, tiene que hacer ese control de calidad, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque esto más la orden de compra, más el informe de conformidad, todo, va a dar lugar a que tenga que reconocer la obligación de pagar al proveedor, ¿no? Entonces, si imagínense que sea un documento falso, un documento que en sí no haya sido emitido, digamos así, por una instancia que en sí legalmente está autorizada para hacerlo, entonces le puede ser problemas, ¿no? O sea, al final alguien puede denunciar, decir, esa factura no hemos emitido nosotros, ¿a quién han pagado el servicio o los bienes por lo que les hemos entregado? O sea, es que, entonces, de ahí viene la relevancia de tomar en cuenta estos elementos que son parte de este documento, verificar en sí quiénes son los que emiten, ¿no? Más seguridad en las facturaciones que en sí están emitidas por los medios electrónicos que ha autorizado el Servicio de Impuestos Nacionales, sí, porque eso se puede distinguir. Ahora, hoy en día, por ejemplo, hemos avanzado en esa parte de que cuando alguien hace un registro de una factura y lo hace en línea, entonces uno puede, el sistema lo reconoce o lo rechaza, ¿no? Es decir, o sea, cuando es algo que cuando cruza información internamente, el sistema de impuestos, ¿no? En la oficina virtual, por ejemplo, lo rechaza y alguien puede detectar ahí de que esa factura, por ejemplo, no está, digamos así, ni alguien ha reportado, o sea, porque tiene que venir, digamos, es a la par. Tanto el proveedor como el comprador en sí insertan, ¿no? Los datos de esa factura y tiene que haber un momento donde se cruzan los datos. Eso para fines de control, ¿no? De ahí viene la relevancia de esto y además, ¿no? Además, señalar de que nos permite respaldar la transferencia del derecho propietario. Es decir, si alguien se compra una computadora y alguien te cuestiona, te dice esa computadora debe ser de la institución, no, no creo, a ver, respalda que es tuyo. ¿Con qué documento vas a respaldar que es tuyo la computadora? Con una factura. El recibo no tiene alcance sobre eso. O sea, alguien puede decir, no, yo me compro con recibo. No, no hay. O sea, ¿qué disposición legal te va a apoyar para que te diga que el recibo es el documento que te acredita que eres propietario?
No hay disposición legal que el recibo solamente constata de que alguien ha recibido y alguien ha entregado. No te dice que eres el propietario. O sea, en lo que son los bienes muebles, o sea, bienes muebles me refiero a los activos fijos, que son, por ejemplo, computadoras, muebles, mobiliario, inclusive vehículos. O sea, si te compras un vehículo de una institución, de una casa que vende, te van a extender factura. Pero ya cuando pasa ya del primer comprador al segundo, no tienes. ¿Por qué? Porque esa persona no se dedica con habitualidad a vender. Entonces, no tiene la obligación de extender factura. Entonces, y hay otro documento que te puede acreditar, que es el RUA, ¿no? El RUA que en sí sacas y donde dice quién es el propietario actual. Ahí aparece el nombre. Entonces, uno ya tiene que ir analizando cómo sustentar digamos, esa parte, pero en sí la idea es de que la contabilización de transacciones tenga el respaldo necesario, ¿no? Entonces, este documento que es la factura está pues sustentado. Hay disposiciones legales que en sí sustentan de que puede acreditar que eres el propietario de bienes muebles, ¿no? Además, esa factura pues puede permitirte corroborar que se ha retirado o no se ha retirado la cantidad de bienes. Por ejemplo, si has sacado de almacén 10 unidades, entonces la factura va a aparecer los 10 unidades, o sea, puedes contrastar, o sea, te da datos. El contador tiene que cruzar información. O sea, es decir, antes de hacer la contabilización tiene que hacerse ese filtro de control y ver si data la cantidad igual al importe, el concepto, el proveedor, el que está emitiendo, cruzar datos. Tiene que en sí ponerle el sellito que diga factura revisada, ¿no? O sea, siempre por eso, esos son ya procedimientos de control interno que tiene que hacerse dentro de la institución. Las entidades públicas tienen sus procesos, pero mejor si alguien va a innovar y decir, así vamos a hacerlo, como es parte de la contabilidad y es una área muy importante en la institución, entonces hay que nomás asegurarse de que se está llevando adelante, por ejemplo, ese filtro que debe hacerse previo a la contabilización. La contabilización tiene que ser el último paso para que en sí estés seguro de que se ha contabilizado, porque al final esa información financiera va a estar expuesta en los estados y al final esos estados tienen que reflejar la realidad de los hechos, la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, por eso es que se exige de que se tenga en cuenta, ¿no? Que se sustente adecuadamente el registro contable. Los requisitos que tiene que tener la factura, como se dice, tiene que estar debidamente dosificado, todo eso en realidad es para que nosotros podamos entender de que ese documento tampoco puede tener tachaduras, enmiendas, o sea, no puedes aceptar una factura así que esté con borrones. O sea, al momento de que quieres contabilizar y ves que está con borrones, devolver y decir no contabilizo ni sin nada porque esa factura tiene que cambiar, o sea, es necesario que se haga ese filtro de control, ¿no? El límite de emisión tienen, más que todo las facturas manuales tienen, ¿no? Ese límite donde dicen ahí, inclusive las prevaloradas he visto, pero hay una fecha límite, ¿no? Entonces, eso también hay que analizarlo, hay que consolidar. Y lo importante es de que los conceptos estén detallados, o sea, eso te permita que hagas una buena contabilización, también puedes cruzar información con mayor, digamos, convencimiento, ¿no? Y claro, hay que considerar que los montos menores a 5 bolivianos no es pues que vas a tener, o sea, desde un boliviano puedes tener facturas, pero eso también hay que tomar en cuenta cuando quieras hacer un registro, eso más que todo cuando se hace la rendición de cuentas, cuando hay caja chica, entregas una cierta cantidad de dinero a alguien para que en sí pueda hacer alguna actividad, ¿no? Hace compras menores que de acuerdo a los reglamentos de caja chica tendrían que estar adecuados a esos tipos de gastos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues si el reglamento de caja chica dice se van a hacer compras directas, o sea, por refrigerio, todo eso, entonces le vas a entregar un monto de dinero, entonces la persona seguramente irá a Pulso Copacabana, a algún lado a hacer refrigerio, podríamos se ha llevado adelante una reunión, entonces va a descargarse con la factura, ¿no?
Pero si hay compras menores, tal vez ha necesitado un bolígrafo de urgencia comprarse que vale un boliviano. Entonces hay cosas que uno tiene que ver, ¿no? Cómo lo va a sustentar. Pero bueno, esto es ya complementario. Entonces, verificar datos, y esto por eso es que estamos colocando dentro del contenido de ese temario, para que nos pueda ayudar para decir qué disposiciones vamos a utilizar, desde lo que es la ley 843, el decreto supremo 21.530, las resoluciones normativas del sistema de facturación, pues, en sí son puntos que ya cuando nos corresponda, por ejemplo, ya prestar algún servicio, tenemos que verlo, ¿no? Entre lo que es parte de su contenido, de lugar y fecha, nombre de identidad, número de DNI, todo eso, sí, se hace el cruce, porque a veces inclusive no ponen el nombre de la entidad. Alguien viene con su descargo y le ha puesto al nombre de apellido Jiménez. ¿Quién es Jiménez? La entidad. Nosotros somos el Ministerio ABC, digamos. Pero ¿por qué esta factura ese nombre? Entonces, rechazar, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué razón? Porque no está, pues no lo vamos a poder considerar como ese documento que debería respaldar nuestra contabilización. Que si bien lo engrampamos al comprobante, pero va a venir auditoría interna, va a hacer las revisiones de ese comprobante y va a ver que esa factura no está a nombre de la entidad, ¿no? Entonces, son pasos que debemos seguir, ¿no? Y claro, nos sirve como parte de esto de lo que es ver cómo sustentar nuestras transacciones, ¿no? Cosas que hago referencia acá, les hago recuerdo quiénes son los sujetos pasivos. Les decía, ¿no? Alguien que vende de ocasión su vehículo, no, pues no te va a la factura porque no se dedica con habitualidad a vender ese tipo de bienes. O sea, lo está haciendo por una vez. Entonces no le puedes exigir, digamos, que te dé ese documento porque pues, no lo realiza, pues, continuamente. Entonces, los que realizan obras, las empresas constructoras tienen que dar factura, ¿no? Porque en sí son los que están realizando esa actividad constantemente. Los que hacen, digamos, alquilan sus inmuebles, están obligados a de factura. En el sector público, las instituciones públicas se alquilan espacios. No son suficientes, por decirles, el edificio donde están, digamos, ahí eh, ubicados, no. A veces una cierta oficina siempre da lugar a que se alquile, entonces tiene que recibir factura del dueño o del propietario del inmueble. Mm, Hay varios propietarios que no lo hacen, ¿no? O sea, eso ya es trabajo de impuestos internos, pero las instituciones públicas tendrían que alquilarse de personas que evidentemente les van a dar, o sea, tengan su NIT, que puedan darles esa factura que les permita, por ejemplo, respaldar las transacciones, ¿no? Bien, entonces acá ya yendo a la contabilización tenemos que ver, ¿no? Eh, ¿Cuál es el trato que hay que darle en lo que es el saldo que se va a determinar al cierre del periodo? Si es saldo a favor del fisco, a favor del contribuyente, cómo tenemos que reconocerlo contablemente, porque todas las ventas que se han hecho, si estamos hablando de empresas públicas, van a ir acumulándose en el débito fiscal, ¿no? Eso durante el mes. Y las compras que hemos hecho se van a ir acumulando como parte del crédito fiscal, pero hay una condición, dice todas las compras que estén relacionadas a la actividad que realiza la institución, porque tampoco te van a hacer valer, por ejemplo, que te haya dado factura a una discoteca, o sea, ya te has comprado un par de whiskies y te ha dado, digamos, una factura por 1.000 bolivianos y eso, por ejemplo, te pueden depurar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eso no es parte o no forma parte de la actividad que realiza la institución. Entonces, pero en el fondo la cosa es que se tiene que hacer la compensación. Y la compensación va emergente de lo que uno tiene que desarrollar tanto en el libro de compras y ventas y al final también empleando el formulario 200 del IVA. De ahí sale el resultado que al final va a tener que contabilizar, reconocerlo como un pasivo, pues si es que va a pagar al fisco, a la administración tributaria, o reconocerlo como un derecho de cobro, porque si tiene un saldo a favor del contribuyente va a tener
que es reconocerlo, porque eso se tiene que inclusive expresar, actualizar, ¿no? Esto está dispuesto, está definido eso en las normas, pero tiene que reconocerse, que no lo podemos dejar de contabilizar. Otra cosa es de que el sistema posiblemente no tenga una cuenta contable que diga crédito fiscal, pero en el fondo tenemos que decir, ¿es un derecho de cobro o no es un derecho de cobro? Para lo que es una empresa pública, si vamos a hablar ya específicamente de instituciones, ya hemos quedado todos de acuerdo de que en un ministerio o en alguna entidad descentralizada no están alcanzadas por el IVA, pero en el caso de empresas públicas, haciendo referencia, el crédito fiscal, el saldo a favor del contribuyente que se va acumulando de periodo tras periodo, ¿es un saldo por cobrar o no es? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes y señoritas? Mm, Licenciado, buenas noches. Loida, adelante. El crédito fiscal es un saldo a cobrar. Muy bien, ya tenemos aquí un comentario. ¿Alguien más que quiera comentar? Nadie. Bien, aprovecharemos la oportunidad para que puedan registrar en el chat sus nombres, porque estamos llegando ya a la finalización de la clase. Eh, Licenciado, Adelante, Jonathan. he estado buscando en la página que nos dijo la empresa que escogí yo y la entidad que escogí y no lo encuentro. No, ¿Qué no sé por institución qué. es este, Jonathan? Transportes Aéreos Bolivianos. Top. Transportes Aéreos Bolivianos. Tendría que estar. Es una No sé si lo empresa. pueda, no sé si lo pueda ver un ratito, Lick, por favor. A ver, Es que vamos a ver. le he buscado ya mucho y no lo encuentro. Nada. A ver, ¿sabes qué tienes Ajá. que hacer? Todas las palabras que estás introduciendo tienes que comenzar siempre con mayúscula, toditas. No, exacto, probé primero Transportes con la sigla, con Aéreos mayúsculas, Bolivianos. exacto, Ah, sí, sí. No encuentro, Lick. a ver, un ratito, dame un tiempito, vamos a descargar al listado que están introduciendo. A ver, estamos ahorita 35 personas, pero apenas hay 22 registros. Apúrense los 12 que faltan para que no pierdan su participación. 24, faltan 11. ¿Quiénes son los que no están escuchándome? Porque yo lo descargo y eso nomás se va a registrar. Los demás, a ver, no te preocupes, Jonathan, vamos a verlo, esa parte. Estamos ya a un minuto de cerrar la presente reunión. Vamos a ver, vamos a volver a ingresar exclusivamente para ver su caso de Jonathan. 28 personas han anotado, faltan 7. Estamos con 30, faltan 5. ¿Quiénes son esos 5 que faltan? José Quispe levantó. José Quispe, ¿qué novedades? ¿Quieres Sí, comentar algo? yo estaba buscando sí de aduana nacional, ¿Ya? sin embargo, como sabe, aduana nacional tiene varias regionales, Sí, zonas francas, regionales, de frontera, etcétera, así es. y puedo tomar cualquiera que me Cualquiera, ofrece de cualquiera, Potosí. Ya, Jonathan, José, cualquiera. ok. La cosa es que te genere el código CUSE y los documentos que hemos comentado. Sí, me genera todo, 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 todo. Perfecto, entonces adelante. Listo, ya tengo mi tarea entonces. Gracias. Así, perfecto. Ya nadie más, ¿no? Voy a descargar. Listo, se quedaron entonces. Volvemos, lo cierro para la parte final.